Muy buenos días, doctor Isaac de Paz. Nos da mucho gusto que esté en nuestro programa aquí en Contralínea. Muchísimas gracias a ti, Nancy, y a toda la audiencia de Contralínea. Buen día. Buen día. Y justo para preguntar primero sobre estas dificultades, porque mucho se habla de que ya rinda cuentas el gobierno del presidente López Obrador, porque ya lleva muchos años, no podemos seguir viendo hacia el pasado, pero también es una realidad que sus principales obras se han enfrentado con una serie de argucias legales que han tratado de impedir que se lleven a buen puerto, y aprovechamos su expertise en materia de derecho para que nos hable pues justamente cómo, a pesar de todas estas no solo que llevaban a juicios de amparo a ciertas obras, sino incluso que han estado pues intentando bloquear desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la propia Cuarta Transformación, cómo se ha logrado pues de alguna manera ir sorteando todos estos obstáculos y al mismo tiempo ir generando pues ya un mayor estado de bienestar en nuestro país, algo que no teníamos en los sexenios pasados. Mira, Nancy, debemos puntualizar en primer lugar que hay varias dificultades cuando se trata de implementar o pasar más bien de un modelo político y jurídico que estaba sustentado meramente en una estructura mediática, en una estructura ósea, que solo sostenía una institucionalidad así, que iba como en una inercia para dejar hacer y dejar pasar los grandes y los graves problemas que afrontaba este país en todas las materias, no solo en la jurídica, en la política y en la económica. Entonces, esas inercias siguen vigentes en algunos aspectos, en la FGR, por ejemplo, porque no es tan sencillo de la noche a la mañana, aunque venga una visión o un fiscal incluso con una política de una mejor procuración de justicia, no es tan sencillo que eso baje hacia las capas como los estratos de las fiscalías que están en un nivel como inferior. Por ejemplo, en las delegaciones estatales, los ministerios públicos siguen teniendo muchas carencias, a veces hasta de estructura, de equipo, de horarios de trabajo, de cargas de trabajo, y eso no es tan sencillo irlo mejorando. Entonces, digamos que hay dificultades de tipo institucional y unas inercias que además nunca nadie, ningún gobierno le había importado eso. O sea, no había apoyo administrativo, no había apoyo de estructuras, por ejemplo, para un buen mueble de una fiscalía, una buena computadora, buenos sistemas de comunicación, y eso se está tratando o se trató de mejorar. Pero ese es el ejemplo de la fiscalía, te puedo decir, de muchos otros aspectos en cuanto al Estado de Derecho. Hoy el presidente dijo que los órganos autónomos o por lo menos sigue habiendo mucha simulación y mucha opacidad en cuanto a cómo se designan y cómo llegan esos consejeros, esos comisionados, esas personas que supuestamente vienen de la ciudadanía. Y entonces, esto te habla de una institucionalidad que está en la ley, que está en la Constitución, pero que a la hora de operar sigue siendo dominada por el poder económico y político. Entonces, esas dificultades son notorias y todavía no se derriban. Por eso habría que ir más adelante a consolidar un modelo mucho más de democracia participativa y en el que los poderes verdaderamente rindan cuentas. Y la otra, la que tú aludes, la que todos nos hemos dado cuenta, es esta lluvias de amparos, esta litigiosidad hacia que la oposición quiere o ha querido más bien torpedear todas las magnas obras del presidente, desde el aeropuerto, el AIFA hasta el Tren Maya, o la ley de la industria eléctrica, o incluso la ampliación del mandato de las corporaciones militares en tareas de seguridad, que por cierto ayer acaba de validar la Corte. Es verdad que eso a mí me habla de una oposición desesperada, pero también de un juego limpio, digamos, en cuanto a que se demuestra fehacientemente que el presidente no es un dictador, que no tiene un poder
que todo lo logra y que con un chasquido de dedos puede hacer lo que quiere. O sea, el que haya litigios en la Suprema Corte habla de un país que resuelve sus conflictos entre poderes a través de un árbitro autorizado que es la Suprema Corte. Entonces eso mismo les quita la razón a ellos que dicen, es un dictador, está gobernando con puro decreto. Bueno, pues tú tienes la vía y la han tenido para meter como 1,000 amparos o 3,000 o 10,000 o 20,000, porque, y no exagero cuando hablo de esos amparos, porque así se han conducido contra diversas leyes. Hay una ley, por ejemplo, la ley de remuneraciones, que tuvo en contra aproximadamente 20,000 amparos. No exagero, en un solo circuito, en una tarde se promovieron 500. A ese nivel está la litigiosidad. Y sí, es una marca de este gobierno que todo le litigan y que todo le quieren derribar a través de juicios. Pero mayormente ha tenido la razón. O sea, las leyes han estado apoyadas mayormente en lo que dice la Constitución. Algunas también se ha llevado algunos fracasos, porque en el litigio y en las decisiones legislativas a veces así es, se gana y se pierde, y esto no es por que el gobierno sea ahora de la 4T, sea de Morena, sino que así ha sido siempre. Lo que sí vemos es una oposición desesperada por torpedear en tribunales lo que ha hecho el presidente, y la clave de ese éxito, por ejemplo, ¿por qué ayer la Suprema Corte valida la permanencia del ejército en tareas de seguridad? Bueno, porque de alguna manera sí ya lo había establecido el constituyente, es decir, el Congreso de la Unión, constituyente derivado se le llama porque tiene facultades de seguir reformando la Constitución. Y entonces, pues ha tenido razón lo que hace el Poder Legislativo, y luego el Ejecutivo lo respalda, y ahora la Suprema Corte también lo respalda. Entonces, digamos, ya ha tenido la razón constitucionalmente hablando. Entonces, yo creo que es un gobierno que sí se ha apegado, en la mayoría de los casos, a lo que dice, a lo que establece, a los fines de nuestro Estado constitucional, que son buscar el beneficio colectivo. Y otra parte importante de ese éxito que le ha dado la vuelta, digamos, a algunas barreras, es la legislación secundaria, es decir, la Constitución tiene unas normas y luego abajito están todas las leyes que le dan viabilidad o que expanden el significado y la operatividad de la Constitución. Y también esas leyes han sido mayormente bien elaboradas, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica para quitar los monopolios extranjeros que estaban intentando, o que ya más bien habían carcomido a la CFE, y por supuesto eso nos iba a perjudicar a los usuarios. Creo que ese tipo de leyes que ha hecho este gobierno ha mejorado y ha puesto en orden muchos rubros, pero no solo en materia energética, incluso la Ley General de Educación ha sido una buena ley, la Ley de Ciencia y Tecnología. O sea, se han fijado ahora a nivel legal reglas más claras, reglas más justas, más equitativas, y teniendo en cuenta que somos un país que viene de un atraso económico, de altos índices de pobreza y sobre todo de altos índices de corrupción. Entonces, creo que han sido muy exitosas las reformas del presidente, prohibir la exención de impuestos, mejorar el sistema educativo, mejorar el sistema de ciencia y tecnología, poner orden en el sector energético, no dar concesiones mineras, que esa es una cuestión legal, y esto ha sido, desde mi punto de vista, como las claves más importantes para el éxito de las cuestiones legales y constitucionales en lo que va de este sexenio, que todavía le queda pues un ratito y que esperemos que se vaya consolidando, Nancy. Y justo, doctor, también preguntarle sobre los derechos humanos, porque pareciera en el discurso que los derechos humanos se reducen a que en México todavía no hay seguridad pública, porque pues todo lo que ya sabemos que ha acontecido a partir de la supuesta guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón y que nos llevó a esta crisis humanitaria de la cual pues sí es muy difícil recuperarnos. Sin embargo, los derechos humanos pues son mucho más amplios
y pues no se ve tanto en los medios de comunicación porque no quieren reconocerlo, y sobre todo me refiero, por ejemplo, a este derecho que se busca que toda la salud sea universal, que no solo los derechohabientes tengan acceso a la salud, pero por otra parte también la otra, digamos, cara de la moneda de la salud, ¿no? Como por ejemplo limitar los alimentos industrializados al tener esta política del etiquetado, o limitar el uso de agroquímicos altamente tóxicos como el glifosato, limitar la entrada de alimentos transgénicos, que todo esto tiene que ver con la salud, o incluso el tema de los vapeadores, ¿no? México es el primer país que hace esta investigación sobre vapeadores. Hay otros temas también importantes, la educación, cómo se recupera esta idea de que sí debemos de aspirar que los jóvenes, los niños de este país, las niñas, pues tengan una educación universitaria de calidad, que sí necesitamos médicos, que sí necesitamos abogados, que necesitamos periodistas bien preparados desde la educación pública, y que eso es, digamos, un derecho humano y no un servicio que deban de dar la iniciativa privada. Hay otros temas, usted mencionaba hace un momento, por ejemplo, el tema de la ley eléctrica, es, por ejemplo, el derecho a la energía eléctrica. Eso también es un derecho humano que pareciera que para muchos no es importante, pero es fundamental en ciertas zonas del país, y en Baja California pues lo tienen muy claro en toda esta área pues desértica. Entonces hay también el derecho humano al medio ambiente sano, ¿no? Que nos ha llevado pues a esta lucha directa con las grandes industrias, entre el propio gobierno, un sector importante del gobierno, y la industria, ¿no? Esta limitación a la industria minera de la cual ya nos hablaba, también a las industrias que sobreexplotan el agua y todo esto. ¿Cómo vamos avanzando en todos estos rubros de los derechos humanos, doctor? Bueno, fíjate, Nancy, que acabas de mencionar algo fundamental para entender que efectivamente quizás el tema que más nos duele, que más se nota en los medios, porque hay mucho alarmismo y mucho amarillismo y muchos casos horribles de explotación mediática de la violencia, sobre todo contra la mujer, que solo lucran muchos medios con estas notas, pero dejan de lado, como tú bien dices, estos aspectos. Por ejemplo, este último que mencionaste, el de el medio ambiente y el agua. Quizás la política del presidente de no dar concesiones no pareciera tener mediáticamente un impacto, y quizás hasta se le critica porque ahuyenta la inversión. Porque esa era la gran bandera del neoliberalismo. Hay que traer inversión al costo que sea. Y ese costo era un costo horripilante de llevar a las comunidades a situaciones críticas de explotación de sus terrenos, o de básicamente había como de facto una expropiación me estoy refiriendo, por ejemplo, a los campos eólicos en Oaxaca, de cómo estas compañías, sobre todo esta francesa, EDF, Electricité de France, de facto les rentó esas tierras a un precio irrisorio, y ahora ha causado muchos daños ecológicos en toda esa zona. Es decir, el hecho de no dar concesiones de agua, de minas, reduce la conflictividad social. Y eso, de alguna manera, está cumpliendo el Ejecutivo con la facultad de prevenir violaciones a los derechos humanos, que es una muy importante. No es nada más que detectes violaciones y las sanciones y repares el daño. Algo muy importante es la cultura de la prevención. Hoy lo dijo el presidente, habló de la cervecera de Mexicali, que estaban intentando instalar, la Constellations Brand, que pues hay decisiones atinadas como esa, y muy pertinentes, hablando en materia de suministro de agua para el consumo humano, y no se orientó la inversión, se la llevaron a Veracruz, allá va a operar la planta y van a poder exportar sus productos a Estados Unidos por el puerto. Es decir, siempre un buen gobierno debe analizar la decisión siempre que beneficie mayormente a la colectividad, pero que también incentive a la iniciativa privada. ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? No les importaba eso, daban concesiones en donde sea, como sea, a la hora que sea, sin ningún mecanismo de impacto ambiental, sin ningún estudio de cómo va a afectar eso a largo plazo a la salud humana o a la salud colectiva. Entonces, efectivamente, Nancy,
se ha escondido mucho el avance en derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que hemos tenido. Y eso proviene, desde luego, de la reforma constitucional de 2019. Es decir, en ese primer año de gobierno, esa primera reforma al artículo, entre otros, pero en materia de derechos sociales, al 3 y al 4 de la Constitución, facilitó que ahora sea un derecho y de acceso universal la pensión de los adultos mayores. Y actualmente 12 millones de adultos mayores reciben ese dinerito y cada vez se va incrementando más. De hecho, para enero van a tener un incremento. Y eso tiene un impacto transversal en los ingresos de las familias. Y eso es fundamental porque mucha gente muy pobre de las comunidades muy alejadas es la única fuente de ingresos que tienen pues para el día a día, para sobrellevar, comprar alguna comida o usar el transporte para ir a algún lugar o incluso para alguna medicina. No es una gran fortuna, pero ahora es un derecho universal, ya no es una política como antes, que se dejaba a discreción incluso de los comités seccionales del PRI, porque así operaba el Progresa y el Prospera. Lo operaban gente del PRI, por lo menos en el Estado de México, de donde soy originario, así operaba. Y si no estabas en el PRI, no te llegaban los programas sociales o te bajaban de la lista, porque decían, no, ese es de tal partido o ese no apoya. Y entonces se dejaba a muchísima discreción. Ahora no, ahora se ha universalizado y que hay también aspectos que criticar a cómo se reparte, digamos, o cómo opera más bien el programa, pero de que es un derecho constitucional, no solo para las personas de la tercera edad, también para las personas afrodescendientes y también para las personas con discapacidad. Eso nunca nadie había vuelto o le había puesto atención a esas personas. Siempre eran según a través de la caridad, de un teletón o de alguna asociación, cuando el gobierno es el primero obligado a responder a ese tipo de situaciones de las personas que están sufriendo mayormente una condición social de discriminación. Este tipo de discriminación es la económica. Aquella persona que no tiene una habilidad para tener un trabajo, para estudiar, pues tiene una incapacidad física o mental. Entonces, por esa razón, sí debemos subrayar mucho que estos apoyos han sido un logro de este gobierno y también de la legislatura de la 4T. Y se ve cínicamente, por ejemplo, vimos la semana pasada en la Asamblea de la Ciudad de México cómo un sector de los asambleístas del PAN votaron en contra de darles becas a la juventud de la Ciudad de México. Ahí se ve que no le importa a la oposición el beneficio social. Ahí se ve claramente que persiguen beneficios siempre de sus grandes empresas, de sus patrones básicamente, porque ni siquiera persiguen beneficios para los micro o pequeños empresarios, persiguen para los meros de arriba que les mandan a conseguir normas que les faciliten seguir deduciendo impuestos o explotando al sector público para vivir bien en el sector privado. Entonces, sí ha habido muy buenos avances. Estamos tratando también en un nuevo modelo educativo, por ejemplo, es un punto de quiebre, también con ciertas fallas en su implementación, pero por primera vez se habla de otro modelo educativo, el que veníamos experimentando anteriormente. Por ejemplo, el CONACYT también ha expandido las líneas de apoyo económico a investigadoras, a investigadores, ya no solo del centro del país. Se está descentralizando el apoyo. Ahora las convocatorias tratan de que participemos gente de Baja California, gente de San Luis, gente de Sonora, gente de Colima o de Yucatán, porque estaba muy centralizado el apoyo en unos sectores muy allegados a las anteriores administraciones del CONACYT, unas asociaciones civiles que pues monopolizaban estos recursos. Entonces, también el CONACYT ha tenido un avance y un desempeño muy importante, fundamental para buscar un nuevo modelo también de ciencia con vocación social. Y eso no lo vamos a ver en los grandes medios. Ellos no les importa. Lo único que hablan de CONACYT es que quitó los subsidios a sus investigadores, que luego son sus columnistas consentidos, y por eso tienen voz y micrófono para criticar la gestión de la doctora Elena Álvarez. Entonces, lo cierto es que ha habido mucho apoyo del CONACYT, ha habido nuevas convocatorias, muchas personas han ingresado al Sistema Nacional de Investigadores, se han abierto convocatorias que ya ni existían, como Ciencia de Frontera o Ciencia Básica, o ahora hubo una convocatoria
para la divulgación de la ciencia, es decir, que la ciencia no se quede en los muros de la universidad, sino que trascienda hacia la sociedad. Y eso es una visión totalmente distinta. Y con así, eso que estabas mencionando del glifosato, de rescatar la soberanía alimentaria, ha dado un acompañamiento científico para que estas decisiones de política pública tengan un sustento científico, porque no nada más es decir, la gente lo critica, es que es una ideología que quieren imponer. No, todo eso tiene un sustento científico. Usted está apoyado en estudios que han hecho personas que se han dedicado a estudiar los efectos nocivos del glifosato, de la comida chatarra o de la falta de control y regulación de esta venta de alimentos que no ayudan a la salud humana. Entonces, eso desde luego es un gran avance en este sexenio y esperemos que sigamos por esa senda en el siguiente sexenio. De lo contrario, estos logros también van a tambalearse. Eso es lo que te podría decir hasta aquí, Nancy. Y bueno, doctor, justo en esta última parte, pues preguntarle qué faltaría en estos 22 meses. Hoy hacía el presidente López Obrador este cálculo de cuánto le resta ya a su gobierno, pues ahora que concluimos el mes de noviembre de 2022, él mismo decía, me restan 22 meses y que celebren ya los conservadores, pues que ya casi termina el gobierno de López Obrador. ¿Qué faltaría en estos 22 meses para, pues de alguna manera, ganarle terreno a las políticas neoliberales que tanto daño hicieron en muchos aspectos de la vida de las personas, no solo, por supuesto, en el aspecto económico, sino en la vulneración de prácticamente todos los derechos humanos? Bueno, Nancy, si me lo preguntas así como manera de yo qué le pediría a Santa Claus, bueno, la reforma de la ley minera. Hay que reformar la ley minera para que tenga un enfoque transversal, que cuide los intereses no solo de la nación, no solo de los ingresos nacionales, porque se juega ahí mucho dinero y el futuro del país en cuanto a ingresos económicos por las riquezas del subsuelo, sino también los intereses, los derechos de los pueblos originarios. Yo, si fuera una prioridad, sería esa, y también pues la ley de las instituciones bancarias. Tenemos que poner un alto a tanta explotación capitalista, comercial de los bancos, que nos cobran por todo, por cualquier comisión. Hubo una reforma, de hecho hay varias propuestas que están ahí en la congeladora a inicios de sexenio, pero los grupos bancarios tienen un lobby muy importante. Y tienen un senador ahí que seguramente les guiñó el ojo y ya se quedó esa reforma en la congeladora, pero esa reforma era una de las principales a finales de 2018, cuando hicieron muchas reformas antes de que entrara, o plantearon muchas reformas antes de que entrara el presidente. Pero pues hubo un senador que no sé ni quién es, no sé si lo ubiquen, que es muy cercano a esos grupos, y pues se quedó ahí como en minuta, nada más en propuesta. Entonces, esas serían, si me preguntaran, esas serían dos prioridades que no necesitan reforma constitucional, que no necesitan un consenso, buscar andar pidiéndole a los opositores que voten a favor, y esas serían las dos importantes. Otra es, también creo que en ese grupo de reformas legales en las que se necesita poner orden es en los procesos de auscultación o de nombramiento de estas personas precisamente que participan en los órganos constitucionales autónomos, en transparentar esos procesos y hacerlos de verdad órganos ciudadanos, poner orden en cuanto a su función, a que no se dupliquen estas funciones y a que no gasten grandes cantidades del presupuesto público en su funcionamiento per se, sino que lo gasten a favor de el derecho que supuestamente o la actividad que están desarrollando. Y me refiero al INE, al IFETEL, a la COFESE, incluso a la CNDH y al Instituto, sí, a todos esos órganos que de alguna manera nos cuestan mucho a los mexicanos y no necesariamente la gente luego no sabe ni dónde están ni para qué sirven. Es decir, no tienen vocación social. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho la Suprema Corte. Que luego también se quejan de que por qué se critica esos órganos. Bueno, lo dijo la Suprema Corte y lo dijo hace como 15 años, que algunos órganos no tienen vocación social, o sea, no es un invento de uno. Y lo ha dicho gente de la UNAM y ahora se desdicen o ya no saben ni qué hacer con lo que escribieron hace 10 años, porque esos órganos, ahora que el presidente los critica mucho,
pues han servido también para colocar ahí a gente que quiere seguir de alguna manera en el gobierno paralelo de estos órganos, y que realmente no está trabajando como deberían a favor de la sociedad. Entonces esas serían como las tres cuestiones importantes que no dejaría pasar en cuanto a los 22 meses que quedan en este sexenio. Y desde luego, bueno, hay otros casos, ¿no? Pero ojalá que avancemos más en el caso de Ayotzinapa. Es un caso muy complejo que se intentó borrar toda la evidencia, y no solo eso, sino que torpedear la investigación a futuro. Hay mucha gente todavía ahí de sexenios pasados, y pues esos criminales son gente que tiene dinero, que tiene poder, que no tiene escrúpulos, y que va a hacer todo lo posible para que ese caso llegue a un puerto en el que sepamos qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables. Entonces, ojalá que sí lo podamos resolver. Hay mucha gente que se decepciona del poco avance, pero tenemos que tener mucha confianza en Encinas, incluso en la propia fiscalía, porque pues eso es lo que, este es el mejor gobierno posible que hemos esperado mucho tiempo. Entonces, también tenemos que ser críticos y a su vez visualizar otros factores que suelen ser importantes o barreras para que no se consiga eso. Entonces, no es tan sencillo, pero yo creo que se está haciendo un buen papel en muchos casos. Así que, pues eso te diría, estimada Nancy.